rápidamente, ya empezamos el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, el lastre, el peso que nos estorba, y en especial del pecado que nos rodea, que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hemos dicho que aquí el apóstol, creemos que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablándole a hebreos que estaban a punto de apostatar o que estaban en el peligro de llegar a la apostasía de una manera paulatina, en una progresión que el enemigo pudiera estar poniendo en sus vidas por causa del dolor que estaban pasando, por causa de la persecución, de la crisis que estaban viviendo. Y el primer punto que quiero hoy hablar es que precisamente Dios es confiable. Dios, tú puedes tomar decisiones confiando en la provisión de Dios, en sus promesas. Y por eso el capítulo 11 nos habló de los héroes de la fe como ejemplos en que ellos pudieron poner sus vidas en las manos de Dios. Entonces, nuestro primer punto es que Dios está consciente de lo que vives. Dios no es ajeno de las crisis que has pasado. Dios no es ajeno de las crisis que estás pasando. Ese fue el primer punto. Y vámonos a Hebreos capítulo 10, versículo 32, por favor. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Fíjate, en estos versículos el apóstol les está diciendo: yo sé que ustedes, pero no solamente yo, el Espíritu Santo, Dios sabe que ustedes soportaron una dura lucha y han soportado mucho sufrimiento, insultos públicos, persecución, se solidarizaron con los que estaban encarcelados, ustedes mismos se les confiscaron sus bienes. Entonces, como decíamos, Dios está consciente de lo que vives. Dios sabe las cosas que estás enfrentando en tu vida diaria. Si tú hoy estás en una crisis económica, Dios lo sabe. Si estás enfrentando una crisis matrimonial, Dios conoce tu dolor. Si estás enfrentando una crisis con tus hijos de comunicación, de confianza, de ellos hacia ti, de ti hacia ellos, también Dios conoce. Si estás pasando situaciones difíciles en tu trabajo, Dios sabe lo que estás viviendo. Y el mismo apóstol dice: sabemos, Dios sabe lo que ustedes han tenido que vivir. En Hebreos 12:4 dice: en la lucha que ustedes libran. En los versículos anteriores les recordaba el pasado, pero hoy está hablando del presente. En la lucha que ustedes libran, ¿contra qué? Contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos asedia. Todavía dice el apóstol en este mismo capítulo que estamos leyendo, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Y el versículo 7 dice: lo que soportan es para su disciplina, porque Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Vamos más adelante a hablar de la disciplina, y precisamente el propósito de nuestro sufrimiento tiene que ver con el hecho de que podamos confiar nuestras crisis, nuestro problema, nuestras situaciones diarias y nuestras situaciones fuera de lo normal, extraordinarias, en las manos de un Dios. Y decíamos: no tengas temor de confiar tu futuro desconocido a un Dios conocido. En Hebreos 12, lo que el Señor nos acaba de decir es que necesitamos soportar. Y
en el versículo 1 dice: corramos con paciencia, perseverancia, o en otras palabras, esa palabra paciencia y perseverancia tiene que ver con sufrimiento, y nos lo habla como si fuera una carrera, ¿se acuerdan? Entonces, rápidamente, para acordarnos de lo que vimos en los miércoles pasado, el punto número 2 es que debemos de despojarnos de todo lo que nos estorba. De hecho, hay personas que si forman parte de un equipo de voleibol, de fútbol, de fútbol americano, si están pasados de peso, tienen que despojarse de ese peso. Entonces necesitamos quitar y despojarnos de lo que nos estorba. Y lo que dice, lo que da a entender es que el pecado nos asedia o nos rodea, o como un león, como una hiena en contra de su presa, está buscando, tratando de destruirnos. Por eso acabamos de leer un versículo que dice: en la lucha que ustedes sostienen contra el pecado. Todos nosotros estamos asediados del pecado, todos. Y todos los días Satanás está viendo, y sus demonios está viendo la manera en que tú vuelvas a caer en la pornografía, que vuelvas a caer en el chisme, que vuelvas a caer en la depresión, que vuelvas a caer en la drogadicción, que vuelvas a caer en los sentimientos de rechazo y de soledad. Ese pecado nos rodea, y esto se ha convertido en un estorbo que no nos permite avanzar. Hemos dicho que necesitamos quitarnos ese estorbo, y que la palabra es todo lo que estorba, esa palabra lastre, ese peso de más, tiene que ver con la palabra oncos, que significa tumor. Y decíamos que ese tumor puede ser no necesariamente un pecado, por eso lo separa. Tienes que despojarte del lastre, del peso y del pecado. O sea, son dos cosas de las cuales tenemos que quitarnos. El peso o el lastre no necesariamente es pecado, puede ser un hobby que te quita de buscar a Dios como deberías de buscarlo. Puede ser algo que te está robando de tu tiempo de oración. Decíamos el domingo, ¿verdad? Nadie me llama para decirme qué problema tengo para ver Netflix, o para buscar en las redes sociales algo que me haga reír, ¿verdad? Con eso no hay ningún problema. Y eso, aunque no es pecado en sí, pudiera llegar a ser pecado en nuestra vida, porque amartia, el griego pecado, amartia, significa errar del blanco, o errar en el blanco, no darle al blanco. Entonces pudiéramos estar haciendo cosas que pareciera que no son pecado, pero si no me permiten dar en el blanco, y dar en el blanco en tu vida pudiera ser la lectura de la palabra para saber qué decisión tomar en lo que hoy estás viviendo, la oración, el que puedas venir a congregarte, o por lo menos conectarte a través de las redes sociales y buscar la manera de estar en comunión con Dios y su iglesia. Si ese es nuestro blanco y algo alrededor de ti está deteniéndote de dar en el blanco, eso es pecado. ¿Sí me estás comprendiendo? Entonces hay que quitarnos de ese tumor, que puede ser hasta nuestro orgullo, nuestra vanagloria, los deseos del mundo, para correr con perseverancia, y en algunos momentos nos tocará sufrir con perseverancia, sufrimiento, paciencia, la carrera que tenemos por delante. Entonces, el punto número 2, que ya lo dijimos, es despojarnos de lo que estorba: la avaricia, el orgullo, lo que te roban la fuerza de buscar a Dios, lo que te roban de tu fe. Quita lo que te estorba, es lo que te está diciendo el apóstol. Punto número 3 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay una desesperación del predicador en que sigamos adelante. Y en Hebreos, no sé si les mandé Hebreos 6:18, si hacen favor de buscármelo, si es que no lo mandé. Dice: lo hizo para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está ¿dónde?
delante de nosotros. Entonces el punto número 3 que nos están diciendo estos primeros versículos de Hebreos 3, de Hebreos 12, perdón, es que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Esta carrera que está delante de nosotros, ya nos había dicho el predicador en lo que acabamos de leer en Hebreos 6:18, ¿qué es lo que tenemos por delante? Lo que tenemos por delante es aferrarnos a la esperanza cristiana, al hecho de que Jesús murió y resucitó a favor de nosotros, que nuestro futuro no es el infierno, que nuestro futuro es una esperanza viva, es una herencia indestructible, es una herencia inmarcesible, es una herencia que la polilla y el orín no pueden corromper, es una herencia que con el paso de los años no se debilita, es una esperanza cristiana y tiene que ver todo con nuestro Salvador, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, precisamente en los momentos de crisis, en los momentos de debilidad, en los momentos de persecución, en los momentos en que hay confusión. Él está intercediendo por ti y por mí. Entonces corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, esta fe, esta esperanza cristiana. Aleluya. Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, Jesús venció el sufrimiento y el dolor. Él ha vencido, pero tú y yo tenemos todavía que vivir en este cuerpo y tendremos que seguir en esta lucha. Y vamos ahora, ya vimos los primeros 3 versículos de Hebreos 12, poniendo los ojos en Jesús, considerando a Jesús que a pesar del dolor que vivió, no puso su mirada en el dolor, sino en el galardón. ¿Y cuál era su gozo puesto delante de él? Todo el pueblo, los miles de millares que hemos creído en que Él es el único y suficiente Salvador para llevarnos al cielo. Que no existe Valhalla, ni el Nirvana y todos esos lugares de iluminación, porque Dios, que es el creador de tu vida, quiere y anhela que tú, por decisión propia, anheles también conocerlo y vivir la eternidad con Él. La Biblia nos da a entender que la grandeza de Dios es tan insondable que ni la eternidad será suficiente. No nos vamos a aburrir. Recuerdo que había una caricatura que daba a entender como que ¿para qué quieres ir al cielo si allá te vas a aburrir? Sin embargo, no es así. De hecho, la vida cristiana, ¿estás aburrido? La neta no, o sea, hay cosas que dices tú, ok Señor, ahí vamos, no, tú y yo, ahí la estamos librando Señor, estamos librando, estamos viendo esta situación, esta otra, y estamos trabajando, Padre. Y pareciera que llega un momento en que no es lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Y decimos, Señor, dicen que las mejores batallas se los das a tus mejores soldados, pero ya me confundiste con Rambo, ¿no? Ya me confundiste con todos esos héroes de la mitología donde se levantaban y seguían luchando. Y Padre, gracias porque tú estás conmigo. Gracias porque tú me das el poder de seguir adelante. Hasta de echarme mis chistes cuando quizá necesito reír. Gracias Señor porque en ese gozo inefable que tú nos das, estás presente. Y dice Hebreos 12:4, después de hablar de que es una carrera, quitarnos el peso poniendo los ojos en Jesús y no en los problemas, mirando el ejemplo de Jesús, dice el versículo 4, Hebreos 12, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. Y lo entiendo, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es que ninguno de nosotros, con tal de no pecar, ¿cómo pudiera ser esto? Vamos a suponer que en los años 80, ¿verdad? Pasaban muchas películas que me marcaron y me traumaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me traumaron porque yo no estaba viviendo bien. Si yo hubiera estado viviendo bien, pues qué chido, ¿no? Que Cristo venga. Pero yo decía, no, si Cristo viene ahorita, yo no me voy. Y yo me acostaba con mi mamá porque me ponía esas películas de que
O sea, cuando Cristo venía y se llevaba a su pueblo, y los que querían ser salvos después del arrebatamiento tenían que ser muertos con guillotina. Entonces, a eso me refería, ¿no? De que en la película decían, niegas al Señor Jesucristo, y las familias decían, no, Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Están seguros? Porque los vamos a matar, ¿no? Bueno, más feo, les decían más feo, y los golpeaban y así, e iban pasando, ¿no? A la guillotina, no pasaban como cortaban, pero pues se oía cómo rodaban las cabezas, ¿no? Y entonces yo decía, híjole, yo no quiero que me corten la cabeza como la del País de las Maravillas, ¿no? Que decía, que le corten la cabeza. Pues eso va a pasar cuando cuando no estemos. Ustedes no se van a quedar, no, con los que se queden, ¿va? Si Cristo viene. Entonces yo me acuerdo que abrazaba a mi mamá y decía, si hoy llega Jesús y se lleva a mi mamá, porque a ella sí se la va a llevar. Mi mamá cambió cuando le dio su vida al Señor, de verdad hubo un cambio en la vida de mi mamá, y yo decía, esta sí es cristiana, yo no. Entonces yo la agarraba ¿qué cree que yo me abrazaba de sus piernas? Porque en mi mente, si ella se iba, pues yo la agarraba aunque sea de los pies. Pero a esto se refiere, que no hemos tenido que, por no pecar, sufrir hasta derramar sangre o hasta la muerte, como dice la Reina Valera 60. Quiere decir que hay personas que con tal de no pecar les va a costar la vida. Y lo que él estaba diciendo es que ustedes, a quien les estoy hablando, para que no apostaten, para que no regresen al judaísmo, acuérdense que por no pecar y por no dejar a Jesús, ustedes no han tenido que derramar una sola gota de sangre. Todavía no. El Señor los ha guardado, y creo que estamos de acuerdo con eso. Lo siguiente, vamos a empezar a partir del versículo 5 de Hebreos 12. Vamos al punto número 4, que ahí vamos a quedarnos, porque el Señor empieza a hablar acerca del propósito del sufrimiento, y esto es de que aprendamos a apreciar la disciplina del Señor. El sufrimiento, y usted me puede decir, pastora, pero es que este sufrimiento, yo sé que no es de disciplina, o sea, no es porque yo haya decidido algo mal, sino que decidieron por mí, me lastimaron, me hirieron. Quiero decirte que sea cual sea el sufrimiento que estés viviendo, sea por persecución, por injusticia, o por aún, sobre todo, si son consecuencias de tus malas decisiones, aún así Dios no lo va a dejar pasar, lo va a utilizar para disciplinarnos, por lo menos para que experimentemos y que digamos, ok, esta persona decidió por mí, estoy sufriendo, Señor, yo no quiero, ayúdame para no tomar esa decisión cuando yo sea grande, no tomar esa decisión y lastimar a los demás como yo hoy estoy sufriendo. Esa es parte de la disciplina. Entonces vemos en Hebreos 12:5 que el apóstol les dice, ya han olvidado, ¿quién sabe qué pusieron, chicos? Hebreos 12:5 dice, ya han olvidado por completo las palabras de aliento. Fíjense las palabras de aliento, que como a hijos se les dirige a ustedes. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Entonces, mi hermano, estás pasando por crisis, estás pasando por situaciones difíciles, estás viviendo circunstancias donde estás sufriendo. Bueno, el Señor dice, esto es una carrera, y parte de la carrera, y para quitarte el peso del lastre, el peso de las cosas que no te permiten dar en el blanco, y el pecado que te asedia, parte de esto para que sigas adelante en la carrera, en la esperanza cristiana, es que tú seas una persona ejercitada en la disciplina. Es más, lo que está diciendo aquí es que dice, si les está yendo en feria, es porque son hijos. Si les está yendo como en feria, es porque son hijos. Pareciera lo contrario, ¿no? Bueno, es que si soy hijo de Dios, pues debo de estar así todo bien chido, todo padre, sin problemas, sin circunstancias, sin malos entendidos, sin rollos. Pero dice el Señor aquí lo contrario.
¿habéis olvidado o ya han olvidado las palabras de aliento? ¿Cuáles son esas palabras? Que si tienes problemas, que si estás pasando por crisis, que si estás pasando por preocupación y por dolor, no es porque Dios te haya olvidado, sino porque Él te ama tanto que está a través de esas crisis disciplinando tu vida para que no vuelvas a ser el mismo de ayer, para que no vuelvas a ser la misma mujer de ayer. Esto que estás viviendo, esto que estás sufriendo, esto que te está dando perseverancia y paciencia para seguir adelante la carrera que Dios te ha puesto, es porque eres su hijo, porque eres su hija. Wow. Sí, gracias, Señor. Déselo fuerte al Señor, a Él dele la gloria. Y vámonos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dios siempre nos dice: vengan, pongamos las cosas en claro. Dice el Señor: ¿son sus pecados como escarlata, así de rojos y gachos? Pues quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura, así feos? Pues quedarán blancos como la lana. Algo que nos dice el Señor en Hebreos 12:5 dice: no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Esta es la palabra de aliento. Dios te está disciplinando, por lo tanto no tomes a la ligera. Si me vuelven a poner Hebreos 12:5, dice: ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomes a la ligera, subraya eso, ni te desanimes. Son dos actitudes ante la disciplina del Señor que pudiéramos tomar. Una, tomarla a la ligera, o dos, desanimarte, deprimirte, ser apático. No me importa ante lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que cuando empezábamos a darle con la vara a nuestros hijos, pues obviamente el primero que la estrenó es el mayor, ¿verdad? Esa vara estaba colgada enfrentito de su cuna. Era un regalo de baby shower. Alguien que lo ama mucho nos la regaló. Entonces estaba ahí, yo creo que el chiquito decía: no, pues ahí es un cuadro, ¿verdad? Largo. Porque tenía un texto acerca de la vara de la corrección, ¿no? Del uso. Y recuerdo que tenía como 8 meses. No me imaginé utilizarla antes del año, pero sí, un poquito antes, como a los 8 o 9 meses, empezó el llanto. Los papás conocemos el llanto de los hijos, llanto que si están aburridos, si hay que cambiarle el pañal, si necesitan comer, pero ese llanto ya era de capricho, de o me sacas de la cuna o me sacas. Y recuerdo que agarré la vara y pues sobre el pañal, porque era la primeritita vez. Entonces, ¡pum!, le damos. Y se quedó así Eli, nos volteó a ver como diciendo: para eso era eso que estaba ahí colgado. Como que, o sea, no lloró, hermano, se quedó así, nos volteó a ver y se acostó y se durmió. Y dije: sí es cierto lo que dice la Biblia. Cuando hay necedad, cuando el chamaco se pone histérico, padres de familia, por favor, escuchen la palabra de Dios. La vara aleja la necedad. ¿Qué es la necedad? El berrinche, el querer hacer su voluntad. Es que quiero, yo deseo, yo esto. Dice, lo aleja. Entonces sí, esto es algo espiritual, porque hay una conexión directa entre la nalga y el corazón. Y lo que desconecta, sí, eso es la vara. Quita la necedad. Y después nos dice a los papás: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, para que no seas avergonzado. Muchos padres me platican cómo sus hijos preadolescentes, adolescentes, les traen tanta amuina, tanto dolor, tanta vergüenza. Pero la palabra de Dios es real.
Aplica la disciplina correcta y ahuyentarás la vergüenza sobre tu vida, papá y mamá. Qué terrible que conociendo la palabra tengas que llevar a tu hijo al psicólogo. Perdóneme, no estoy en contra de la psicología. Estoy en contra de que sea la psicología quien arregle tus problemas de disciplina. Me decía una mamá en un congreso: aquí le traigo a mi hijo porque es bien rebelde. Hermana, en ninguna parte dice la Biblia que la rebeldía de tu hijo se quita con oración, se quita con la vara de la corrección. Si quieres, démela, si me delega, yo ahorita me lo agarro de piñata. Ay, no es cierto. Dale, dale, dale. No, pero ¿sabe qué? Es una realidad, es tu obligación, papá y mamá, orientar a tus hijos. Por lo tanto dice: no tomes a la ligera. Y llega el momento en que cuando les hablo de la disciplina me dicen las mamás: pastora, pero es que le doy y hasta me volteé a ver y me dicen: ni me dolió. ¿Qué hago? ¿Se la rompo? Pues bueno, la vara. Y yo les digo: pues si fuera necesario echarte una vara, pero síguele, porque dice aquí: no habéis resistido hasta la sangre. Ahora, vamos a seguir más adelante. Dice: no tomes a la ligera. O sea, no menosprecies, no tengas en poco la disciplina. El enemigo más fuerte que tenían los hebreos de ese tiempo y que tenemos los cristianos de este tiempo es la incredulidad. Ese es el enemigo a vencer. Y la manera en cómo Dios te va a quitar la incredulidad es a través de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando sientas los problemas hasta acá, que ya no te dejan, ¿qué vas a hacer, cristiano? Buscar a Dios. Y donde tú habías sentido esa dureza de tu corazón, el Señor lo cambiará en un corazón de carne. ¿Por qué? Porque la incredulidad se quita con disciplina. Ahorita lo vamos a ver. Dice Hebreos 3:12: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Ese corazón pecaminoso, incrédulo, los hará apartarse del Dios vivo. Entonces, en ese tiempo, el predicador les estaba diciendo a los judíos, a los hebreos que habían creído en Jesús: aguas con la incredulidad, con el corazón endurecido. En Apocalipsis 3:19, el Señor le dice a una de las iglesias: Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso, o sea, muévete, sé fervoroso en tu fe y arrepiéntete. Hebreos, vamos a regresar a Hebreos 12. Y bueno, aquí en Apocalipsis Dios nos dice: arrepiéntete, y yo soy aquel que reprendo y disciplino a los que amo. Vamos a seguir adelante en Hebreos 12:6. Antes de irnos a Hebreos 12:6, dos cosas decíamos: tener en poco la disciplina o desmayar por ella. ¿Qué quiere decir desmayar por ella? De que apenas te da la primer varazo el Señor y tú haces ¡ay, ay, 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 ay! ¿Has oído a esos hijos? Que apenas les vas a hacer así y ¡ah! Eso es desmayar. O sea, ni aguantas nada. No la tengas en poco. No digas: no me dolió. Y tampoco digas: no, es que tú me vas a dar muy fuerte, Señor, por favor. Porque hay quienes hasta dicen: híjole, le tengo tanto miedo a Dios que me va a dar fuerte. Y tantito el Señor empieza a disciplinarnos y ya nos estamos desmayando y ya estamos pidiendo respiración de boca a boca. Entonces, estas dos actitudes, el predicador nos dice: no quiero que tengan estas dos actitudes. Aguante vara, apechugue y sonría. ¿Cómo le va, hermano? Aquí en la disciplina del Señor. Yo sé que todos, la mentira más grande que todos decimos todos los días es: ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? O sea, automáticamente decimos bien. Pero la verdad es que todos estamos y pasamos por la vara del Señor. Entonces estaría chido decir, ¿verdad? Cuando estamos en crisis: aquí en la disciplina del Señor, ¿verdad? Pero aguanto vara, no la menosprecio y tampoco me desmayo por ella, porque Dios no me va a dar más de lo que puedo soportar. Ahora sí, vámonos al versículo 6, que es continuación
de estas dos actitudes que no debemos de quitar. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no debes de tener estas dos actitudes? Porque el Señor disciplina, precisamente lo que acabamos de ver en Apocalipsis, ¿a quiénes? A los que ama. Y fíjate lo que dice lo siguiente, y azota a todo el que recibe como hijo. Azota a todo el que recibe como hijo. La palabra azotar significa sacar sangre. A ver, sonría. Por eso se lo dije sonriente, porque dije, esto está gacho, ¿no? Es sacar sangre. Qué grueso, ¿no? Azota. En otras palabras, va a hacer sufrir al que recibe como hijo. Entonces ya estamos entendiendo lo que dice la palabra. ¿Estás sufriendo? Es porque eres hijo. Si la estás llevando chido y así como que estás en Acapulco para siempre y miel sobre hojuelas, aguas, quizá no seas tan hijo. Eres hijijo, pero del diablo no, de la guayaba y de la tostada, ¿verdad? Pero aquí dice, solo los hijos reciben esta palabra de aliento, que Dios al que ama disciplina. Punto número 5, por favor. ¿Qué nos pide el Señor? Léyale. Ahorita que lo pongan. ¿Ya? ¿Qué dice? Soporta la disciplina. Aguante vara, apechugue, no se me achicopale. Aguante. ¿Estás pasando por crisis en algún área de tu vida? ¿Alguien? Si no, pues me voy a predicar entonces. Ay, ¿a quién sí? Sí, hasta dices yo también. Estamos pasando. Entonces alégrate, porque en medio de esto, a pesar de que haya sido una mala decisión tuya, Dios te está enseñando a tomar buenas decisiones. Aunque haya sido una mala decisión de una tercera persona, Dios te está enseñando a través de esa mala decisión a que tú no tomes esas malas decisiones. Porque el avisado ve el mal, el hoyo y se aparta, mas el necio cae en el pozo. Entonces, sí podemos escarmentar en cabeza ajena. El cristiano sí. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que escapar cualquier crisis de nuestra vida. Él va a utilizar esas crisis para mostrarnos y enseñarnos sabiduría. Soporte la disciplina, mi hermano. Hebreos 12, 7 al 8 nos dice lo siguiente: lo que soportan, o sea, lo que estás aguantando es para tu disciplina, pues Dios te está tratando como hijo. Si eres hijo, te azota. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si ustedes se les deja sin disciplina, que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que recibir, entonces si se nos deja sin disciplina, son bastardos y no hijos legítimos. Entonces aquí nos dice el punto número 1 de por qué necesitamos soportar la disciplina. Yo lo puse en incisos. Mi inciso A es que la disciplina quita la ilegitimidad. La vara de Dios, punto número A, chicos, atrás, la disciplina quita la ilegitimidad. Dios tiene un propósito y un plan para el sufrimiento que ustedes están experimentando. Vamos a volver a leer Hebreos 12:8. Si ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Vámonos a Deuteronomio 23:2, por favor. No entrará. ¿Por qué Dios quiere quitarnos ese espíritu de ilegitimidad o de bastardo? Porque en el Antiguo Testamento, si me ponen atrás, Deuteronomio 23:2, hay una sentencia contra el bastardo. Y dice así: no entrará el bastardo en la congregación del Señor, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces Dios quiere, cuando dice ni hasta la 10ª generación, está diciendo nunca, porque nadie podía llegar a ver su 10ª generación.
Entonces, para el pueblo de Israel era para decirles: ni tus descendientes podrán entrar a la presencia de Dios. Entonces, en esto Dios quiere, a través de la disciplina, quitarnos ese espíritu de bastardo. ¿Qué significa ese espíritu de bastardo o de ilegitimidad? Que no tenemos los recursos y los requisitos necesarios para ser hijos legales de Dios. Eso es ilegitimidad. ¿Qué trae este espíritu de ilegitimidad? Trae un espíritu de orfandad. Mientras hoy platicaba con mi esposo y pues acerca de todo lo que hemos vivido este último tiempo, de la muerte, el fallecimiento de su mamá, me decía hoy: fíjate que conforme van pasando los días de que mi mamá ya no está con nosotros en este mundo, empiezo a sentir como un ambiente, una nube de orfandad, de que no está mi mamá, ¿no? Y creo que estamos viviendo en este tiempo un espíritu de orfandad generalizado. ¿Sabe usted que en México, por lo menos en México, en las edades de primaria, los niños no están creciendo con sus padres biológicos? Crecen con el tío, el abuelo, algún vecino, algún hermano mayor que funge en su relación como padre e hijo. Y eso está haciendo que esta ilegitimidad se apodere de esta generación. ¿Qué es ilegitimidad? Nuevamente, falta de algún requisito para ser legal o legítima una cosa o persona. Vamos a decir, todos nosotros en algún momento tuvimos o tenemos algún conocido o familiar en los Estados Unidos que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque le falta un requisito, el permiso de los Estados Unidos para vivir y trabajar en su territorio. Eso hace que en cualquier momento, si la migración los encuentra, los deportan a sus países. ¿Sabes qué es eso? Vivir con esa frustración de saber que en cualquier momento te pueden pedir tus papeles, y si no los tienes una autoridad de migración, en cualquier momento te pueden deportar. Apenas fuimos, mi esposo y yo, la semana pasada a un pueblito que se llama Montemorelos, Nuevo León, donde ahora sí que se hacen las mejores naranjas. Deliciosas. Se han hecho estudios aún de las naranjas de la Florida, donde la naranja mexicana le gana en sabor y en que se tarda más en echarse a perder. ¿Por qué? Por la tierra que hay allá en Nuevo León, en Montemorelos, y el clima y el agua hacen que esa naranja sea impresionantemente dulce, hermanos, deliciosa. Y ahí conocimos a un hombre que venía de una ciudad fronteriza, y fuimos a comer con algunos líderes, y él estaba enfrente de nosotros y empezamos a platicar con él. Y este hombre fue deportado, fíjese, llegó a los Estados Unidos a los 2 años de edad y fue deportado casi a los 45 años de edad. Me dice: yo no conocía México. Y mi primer lengua, pues ahora sí que lo que aprendí fue el inglés. Aquí tuve que reaprender el español que medio hablaba allá en los Estados Unidos. Qué impresionante que después de vivir toda su vida allá lo hayan deportado. Eso es ilegitimidad. ¿Qué tan ilegítima es una generación donde hay hombres, biológicamente hombres, donde se sienten mujeres? ¿Cuántos requisitos le falta para que ese hombre pueda ser mujer? Hormonas que se están inyectando. Físicamente necesitan muchas cosas que los separan de ser mujeres. Y esto, estamos legalizando la ilegitimidad. Y este es un espíritu que el diablo quiere implantar en toda una generación. Si tú te sientes perro, ladra como perro, vive como perro, muévete como perro y cámbiale a tu acta de nacimiento que naciste perro. Qué impresionante, ¿verdad? Pero ¿cuántos requisitos necesito para ser perro? En primer lugar, necesito caminar en 4 patas.
pelo por todos lados. No soy perro, pero el enemigo me ha hecho sentir ilegítimo. Eso es lo más gacho de la ilegitimidad. Y Deuteronomio 23 dice: no va a entrar en la congregación del Señor. Entonces, de hecho, hermanos, los sufrimientos que estamos atravesando, Dios anhela a través de estos sufrimientos y de este dolor que tú y yo estamos experimentando, sea un duelo, sea escasez financiera, sea falta de comunicación con tu cónyuge, con tus hijos. El Señor lo que más anhela es purificar nuestro corazón de la ilegitimidad. Por eso dice el Señor: Dios sangra o azota al que recibe por hijo. Gracias, hermano, porque es una palabra de aliento. Sobre todo para aquellos que estamos pasando situaciones difíciles. Y tú dices: hermana, pero esta situación, o pastor, esta situación no acaba. Bueno, pues entonces sigue aprendiendo. Estás en una carrera. Todos tenemos nuestro carril. No te pases al carril de al lado. Todos estamos en este carril. Y esto que nos está diciendo, y que voy a seguir viendo la próxima semana, pero esto que nos está diciendo es algo que el Señor está hablando a través de su Espíritu Santo para traerte aliento, tú que estás pasando por situaciones difíciles. Y a lo mejor tú digas: ay, hermana, pero es que ya, o sea, desde que nací estoy luchando. Pues qué chido, desde que naciste el Señor está tratando en tu vida. Y te voy a decir algo: tú tienes una sabiduría que no vas a encontrar en cualquier otra persona que no ha pasado lo que tú has pasado. ¿Me estás comprendiendo? Estás atravesando circunstancias que te están enseñando a pensar, a mirar la vida desde una perspectiva muy diferente a la que estabas acostumbrada o acostumbrado a ver. Ahora, lo segundo, dice: porque el Señor, Proverbios 3:12, por favor. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige, ¿quién? ¿Quién sabe qué me pusieron ahí? Estoy en Proverbios 3:12, no 13. Proverbios 3:12, yo lo voy a leer. Porque el Señor disciplina, ahora sí, es que habían puesto 13:12. Porque el Señor disciplina, ¿quiénes? Como corrige, ¿quién? A su hijo querido, al que ama. ¿Cuántos somos muy amados? No lo había visto así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está mi hermano? Siendo amado por Dios. Mi Dios me está amando tan chido que duele. Duele, el amor duele. Ahora, lo segundo que quiero ver, mi inciso B, es que la disciplina no solamente me quita la ilegitimidad, me hace hijo legítimo, sino que también me da vida. La disciplina, si te estás muriendo, de hecho, ¿sí sabes que cuando nace un bebé y nace un poquito con problemas de respiración, le dan nalgadas? ¿No será esa una disciplina desde que entramos a la vida? ¿Y para qué el médico le da nalgadas? Para que respire, ¿verdad? Le da vida a ese bebé. Vámonos por favor a Isaías 48:9. Por amor de mi nombre, voy a diferir mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Wow. La ira de Dios pudiera destruirnos. He aquí, dice el Señor en el versículo 10, te he purificado. Mira, te he refinado, pero no como a plata. Te he probado en el horno, ¿de qué? De la aflicción. Aquí si me la ponen en la Reina Valera 60, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. 10. He aquí, te he purificado, no como a plata, te he escogido en el horno de la aflicción. ¿Cuántos nos ha escogido el Señor? Gracias, Señor. Hebreos 12:9, vamos a seguirle.
Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, ¿cuántos tuvimos de esos papás que nos disciplinaron? Muy bien. Y los respetábamos. Y hace una pregunta: ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Wow. Si nos sometíamos a nuestros padres terrenales, con más razón necesitamos someternos a nuestro Padre celestial. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Wow. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la disciplina trae vida. Gracias, Señor. No solamente trae vida, trae tantas cosas. Y mira, yo deseo que podamos estudiar lo que el Señor nos está diciendo acerca de la disciplina con más detenimiento. Por lo tanto, te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a poner lo que hasta hoy vimos delante del Señor. Amén. Porque no quiero que salgas de aquí diciendo: híjole, estoy bien disciplinado y bien disciplinada, y que te desanimes. Acuérdate, son dos actitudes que no quiere Dios que tomemos. Uno, no te desanimes cuando eres reprendido por el Señor. Y dos, no lo tomes en poco. No menosprecies la disciplina del Señor, sino soporta, aguanta. Si aguantas la disciplina sin aflojar, sin apartarte de Dios, porque muchas personas, cuando el Señor los empieza a disciplinar, ¿qué hacen? No, pues si tocaba la trompeta, lo bueno es que no tenemos trompeta, pero si tocaba la trompeta y tiene que estar en disciplina y dejar de tocar por un tiempo, muchos trompetistas no soportaban la disciplina y se iban a la iglesia de enfrente, o a la de lado, o a la de 1 hora, para que no se encontraran a los hermanos en los domingos, ¿no? ¿Y qué sucedía con el trompetista? Pues que llegaba a una iglesia donde no había trompetista. ¿Y qué decía el pastor de esa iglesia? ¿Eres trompetista? He orado a Dios por años por un trompetista. Pásale. ¿Y qué sucedía? Dice: si soportas la disciplina, o sea, terminas el proceso de la disciplina, Dios te trata como hijo. Pero si no aguantas la disciplina, entonces eres un hijo ilegítimo, un bastardo. ¿Qué preferimos? ¿Ser hijos legítimos o ilegítimos? Exacto. No va a ser fácil. Voy a necesitar soportar la disciplina. ¿Qué pasaba? A lo largo de los años me he dado cuenta que el trompetista que no aguantó la disciplina desde la iglesia donde le pusieron esa disciplina y se fue a otra iglesia, ¿qué sucede? Se acostumbran a la ilegitimidad. Y cuando este pastor se ponía pues estricto, no. De mejores iglesias me he ido. Y se iba a otra. Y se iba a otra hasta que recorría las del pueblo. Hasta que esa fe era destruida y el trompetista no solamente dejaba de ser trompetista en las iglesias, sino que dejaba el camino del Señor. Precisamente lo que el predicador de Hebreos les está diciendo desesperadamente a sus oyentes: la disciplina es para que no se alejen de Dios y para que sepan que si están siendo tratados y si sientes que hasta Dios te está sacando sangre, es que Él te está azotando, y eso quiere decir que eres su hijo y que no eres bastardo, que Él no te va a permitir salirte con la tuya. Pero para eso tú necesitas aguantar, soportar todo el proceso hasta que acabe el Señor de hacer la obra en tu vida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Depende, yo creo, de la dureza de nuestro corazón.
25 años le costó a Abraham. 25 años esperar al hijo de la promesa. ¿No te parece que ya llegaba el momento en que decía, no, pues yo creo que a Dios se le olvidó? 40 años le costó a Moisés. 40 años. Cuidando ovejas que ni siquiera eran de él. Pero Dios se le apareció y le dijo, te escogí para ser el libertador. Señor, hubieras llegado 40 años antes, egresado de Harvard egipcio, poderoso en palabra, y hoy soy tartamudo. Pero aprendió. Y dice la Biblia que como Moisés no había otro. Porque esos 40 años Dios trató en el corazón de Moisés. De tal manera que el escritor dice que como él no había otro tan manso y humilde, dejándose usar por Dios. ¿Cuántos años tienes en la crisis que estás viviendo? ¿Cuántos años de diabetes? ¿Cuántos años de dolor en la espalda? No lo sé lo que estés viviendo. Pero hoy quiero decirte que si sientes que has derramado lágrimas de sangre, o sea, un dolor profundo, es porque Dios está tratando contigo y porque Él te ama y su amor te está perfeccionando. Dos cosas: no desmayes y no lo tengas en poco, porque vas a obtener por lo menos dos cosas que hoy vimos. La próxima semana veremos las demás, pero tendrás una legitimidad como hijo suyo y tendrás vida. ¿Quién no quiere eso? Porque Dios al que ama disciplina, y como al padre al que hijo que ama lo corrige. Padre santo y bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos hace diferentes. Gracias porque tu palabra trae libertad al cautivo y vista a los ciegos. Gracias porque hoy podemos saber dos actitudes que necesitamos erradicar de nuestra vida. Gracias porque hoy podemos mirar el propósito del sufrimiento. Y tú estás buscando en nosotros que uno, no tengamos en poco tu disciplina y que tampoco desmayemos por ella. Que hoy podamos entender que tú al que amas disciplinas, y que la disciplina nos hace hijos legales, hijos legítimos tuyos, y también la disciplina trae vida. Padre, permítenos la próxima semana seguir experimentando y seguir escudriñando las escrituras para saber qué es lo que tú haces a través del sufrimiento, de la disciplina. Gracias, Señor. Trae vida y trae legitimidad a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestros espíritus. Esta palabra de aliento, Señor, sea útil para aquellos que la necesitan hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias, Padre, porque podemos confiar nuestra vida total y completamente a ti. Gracias por los héroes de la fe que nos enseñaron a través de su ejemplo, hombres como nosotros y mujeres como nosotras, que tuvieron que experimentar el dolor, que pasaron por situaciones desesperantes, que aún, Señor, cayeron en las garras del pecado. Hombres y mujeres débiles como nosotros. Y hoy, Señor, nos dices que tenemos una grande nube de testigos y que debemos de correr esta carrera, Señor. Pero no podríamos hacerlo si no quitamos el peso del lastre, de aquello que nos está deteniendo a avanzar, y quitarnos el pecado que nos asedia, que definitivamente el pecado nos detiene en nuestra carrera. Pero también nos estás diciendo que esta carrera no puede ser vencida, no puede ser ganada. No llegaremos a cumplir el propósito de nuestras vidas si no somos disciplinados por ti. Gracias por los sufrimientos. Gracias porque hoy empezamos a ver el propósito de ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué difícil es darte las gracias cuando sufrimos. Qué difícil es darte las gracias cuando alguien nos ha traicionado, cuando alguien nos robó, cuando alguien nos destruyó, cuando alguien trajo consecuencias terribles a nuestras vidas. Pero hoy hemos aprendido que no podemos desmayar ni tener en poco esta oportunidad
que tenemos de ser disciplinados por ti. Gracias, Dios, porque tú nos amas y nos azotas. Y cuando habla del azote, Señor, está hablando de un dolor profundo. Y nosotros hemos pasado ese dolor profundo. Hermano, tú que estás ahí en casa y tú que estás aquí, pon delante del Señor ese dolor profundo, eso que has experimentado, y dile: Señor, aquí te lo entrego. Ese enojo, dile: aquí te entrego este enojo. Aquí te entrego esta rabia, esta ira. Aquí te entrego esta depresión. Aquí te entrego este dolor profundo que siento que me desgarra el corazón. Y hoy le voy a volcar mi corazón a ti, dándote las gracias por esta disciplina y este dolor, porque hoy sé que soy tu hija, hoy sé que soy tu hijo, y no voy a desistir de este proceso de purificación, porque para eso es la disciplina, para purificarme. Gracias, en tu nombre precioso. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Dios. Porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Gracias, Señor. Pastor, ¿nos puedes despedir? Muy bien, vamos a extender nuestra mano. Bendito Dios, te damos gracias porque tú ciertamente tienes cuidado de nuestras vidas. Nos formas y conformas, oh Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Hoy, Señor, gracias por tu palabra soltada a nuestros corazones. En esta hora te pedimos, Señor, que demos fruto, que a lo largo de lo que resta de la semana tu nombre sea puesto en alto en nuestras vidas. Declaramos bendición en la Grace, Señor, con sabiduría en nuestros trabajos, en la escuela, en los lugares donde nos desarrollamos. De tal manera, oh Señor, que como luz podamos compartir lo que tú, oh Señor, nos has dado el día de ahora. Bendecimos tu nombre, Señor. Acorta las distancias y permite que tu gozo no sea robado de nuestras vidas. Declaramos bendición en cada una de las familias, en cada uno de los jóvenes, de los niños de esta tu casa, Señor. Llévanos pues con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.